El tema que tenemos para hoy tiene que ver con la temperatura corporal de nuestras mascotas, de nuestros perros fundamentalmente. Mucha gente tiene la duda, qué temperatura tiene, cuál es la normal. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy, pero vamos a entender qué es esto de la temperatura corporal. Si tenemos que clasificar a nuestras mascotas, tenemos que decir que son mamíferos y como nosotros somos homeotermos. Quiere decir que regulamos la temperatura corporal. Quiere decir que no varía por más que nos vayamos al polo o que nos vayamos al ecuador, siempre las temperaturas van a oscilar dentro de un parámetro más o menos exacto, ¿no es cierto? Pero hay animales que no pueden regular la temperatura, como en el caso de los reptiles, los cuales tienen que de pronto ponerse al sol para calentarse, o cuando se calientan demasiado, ponerse a la sombra para enfriarse, ¿no es cierto? Pero también tenemos que decir que hay dentro de los mamíferos y dentro de los perros unos casos, unos ejemplos en los cuales la temperatura no es tan regulable, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, un cachorro recién nacido en sus primeros días de vida actúa como si fuese un poiquilotermo, o sea, no puede regular la temperatura interna, sea que la temperatura externa es muy fría, el cachorro baja abruptamente su temperatura corporal y puede llegar a quedar, o sea, morir por una baja extrema de temperatura. O si uno muchas veces comete el error de calentar demasiado el nido del cachorro donde viven las crías, puede elevar mucho la temperatura del cachorro y tener consecuencias muy severas. Por eso, el cachorro recién nacido hay que tener mucho cuidado porque no puede regular su temperatura interna como si fuese, como la madre sí lo hace. Bueno, este es un dato importante que nos has brindado. ¿Y cómo se regula este mecanismo de la temperatura corporal? Bueno, tiene que ver con una parte de nuestro sistema nervioso central que está por debajo del cerebro, acá vemos en imágenes, que se llama hipotálamo. Ahí se regulan todas las funciones que tienen que ver con la vida vegetativa, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros no podemos manejar a través de nuestro cerebro. Es automático, es autónomo, ¿no es cierto? Y dentro de esto, como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también está la temperatura corporal. Es ahí donde nosotros regulamos la temperatura, que quiere decir que siempre va a ser más o menos la misma. Hay especies de mamíferos, animales que por el lugar o el hábitat donde viven, quizás el parámetro de temperaturas es un poco más amplio. Pero en el caso de nuestros perros, la temperatura normal oscila entre los 38,5 a 39 grados. Aclaremos que siempre la temperatura se toma por vía rectal. No tenemos otra posibilidad en los perros. No le podemos poner el termómetro abajo de la patita porque como el perro no tiene glándulas sudorípadas y no transmite calor a través de la transpiración, o sea, solamente transpira a través de los pulpejos plantales, entonces no nos queda otra que poner el termómetro por vía rectal, como vemos en imágenes, este acto que a veces tenemos que tener mucha precaución, si lo queremos hacer nosotros para salir de duda y no lo hace el médico veterinario, tener en cuenta, bueno, de lubricar el termómetro, de que alguien tenga fijo ese termómetro y sujetarlo siempre. No nos olvidemos que no hay que ponerlo muy adentro, no es la primera vez que se puede ir para adentro el termómetro y tenemos una urgencia y tenemos que recurrir al veterinario para que lo saque, solamente la parte del mercurio y ver. Hay animalitos, sobre todo los cachorros o animales que tienen el metabolismo mucho más alto, que pueden llegar a los 39 grados. Pasado para ahí, para arriba, se considera que el animal tiene fiebre. Y bueno, de esto tenemos que hablar un poquito de lo que es las temperaturas anormales, las que no son las temperaturas lógicas. Lo que se conoce como fiebre o hipertermia tiene que ver con un desarreglo que se produce ahí en el hipotálamo. Y esto tiene que ver sobre todo cuando hay pirógenos. ¿Qué son pirógenos? Son sustancias que aumentan la temperatura, que pueden ser virales, bacterianas, pueden ser tóxicas. Claro, la temperatura es como una defensa del cuerpo aumentarla, para tratar de matar a estos bichitos, estas bacterias, virus que se meten en el cuerpo. Sí, en realidad sí, por un lado es una defensa, pero por otro lado a veces es peligroso porque si la temperatura aumenta mucho, las funciones metabólicas normales pueden verse alteradas. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros que controlar. En el caso de la hipertermia, ¿qué sucede en este caso cuando hay fiebre? El animal tiene que eliminar mucha cantidad de calor, el organismo tiene mucha cantidad de calor adentro y de alguna forma la tiene que eliminar. ¿Cómo lo hace? El perro lo hace a través del jadeo, elimina vapor de agua a través del jadeo. ¿Y qué tiene que ver entonces con esto? Fundamentalmente que los perros cuando tienen fiebre tienen que estar hidratados, muy hidratados. ¿Por qué? Porque si pierden líquido, no tienen la posibilidad de eliminar la temperatura a través del líquido, entonces tiene que estar hidratado. Algo muy importante, con lo que vos dijiste, que pierda la temperatura por la boca, pasa en estas épocas que donde viene el calor, con mucha humedad, el perro ya de por sí le cuesta perder temperatura, por eso jadea constantemente.
Si uno lo saca a pasear a las 2 de la tarde con 35 grados, 32 grados, le pone un bozal, el perro no puede perder temperatura y puede llegar a darle lo que se llama un golpe de calor y la temperatura subir hasta, no sé, 41, 42 grados y ya ser peligrosa para la vida del animal. La temperatura también está regulada por unas hormonas que son las prostaglandinas. Esto tiene que ver con el juego este que hace esta parte que se llama hipotálamo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con la hipertermia cuando hay fiebre. Pero podemos tener la otra expresión de la temperatura corporal, que es la hipotermia. Quiere decir aquellos animales que por alguna cuestión baja su temperatura corporal, como hablabas hoy, el caso de los cachorros, o animales que por alguna enfermedad tóxica o lo que fuese, esa temperatura desciende. O un shock, por ejemplo. O un shock. En ese caso nosotros, el perro tiene una capacidad, como todos los seres vivos, que tiembla. Cuando una persona, cuando un animal tiene frío, tiembla. ¿Por qué? Porque los músculos, al contraerse, producen calorías, y esas calorías de alguna manera alimentan a esa temperatura corporal. En el caso del gato es más problemático, porque el gato a veces no tiene la capacidad de temblar y muchas veces entra en hipotermia con mucha más facilidad que el perro. Eso tenemos que tener en cuenta, así que sobre todo aquellos cachorritos, como vos dijiste, en los cuales nosotros notamos que ya está frío, tenemos que acercarle una fuente de calor, alguna almohadilla eléctrica. Leve, de a poquito, porque también un brusco cambio de temperatura es muy perjudicial. Hay una hipotermia que es fisiológica y es natural. Por ejemplo, y es para saber, usted tiene una perra gestante, preñada, ¿cuándo va a parir mi perra? Por ejemplo, no me acuerdo bien el día, la fecha, no tengo posibilidad de ecografía. Bueno, es muy sencillo. A partir del día más o menos 55-58 que usted calcula que fue servida por el macho, tiene que empezar a tomar la temperatura rectal. La temperatura rectal normal puede ser, como dijiste vos, 38, 38,5, 39, pero en la perra, antes del parto, baja por acción hormonal, baja abruptamente y puede llegar a tener 36,5, 37 grados de temperatura. Si usted tiene la precaución 2 veces por día o 3, tomar la temperatura de su perra gestante a punto de parir y le baja a 36,5 o 37 la temperatura, en ese momento sabe que dentro de las 6 o 18 horas después de esa bajada va a producirse o debe producirse el parto. Sí, por supuesto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, esto de tomarle la temperatura a nuestras mascotas es algo simple, es algo que usted lo puede hacer y que de alguna manera le da la pauta en qué condiciones se encuentra ese animal. Ya sabe, temperatura normal entre 38, 38,5, 39, no más de eso. Pasada esa temperatura la consideramos fiebre y tenemos que recurrir urgentemente a nuestro médico veterinario para que determine cuál es la causa del aumento de la temperatura. Pueden ser muchas las variables, pero bueno, es importante saberlo porque necesita tratamiento cuanto antes.